primer encierro fue el 14 de julio de 1973. Yo tenía 15 años, todavía se corría a las 7 de la mañana, no a las 8 de la mañana, porque no había habido el cambio de hora legal de invierno a verano, y ese encierro lo corrí con mi padre, que tendría, no sé, 40 y tantos años, y con mi hermano, que tenía 14. Ese día, tanto mi hermano con 14 como yo con 15, fue nuestro primer encierro, y ese día fue el último de mi padre. Por lo tanto, hubo una especie de cambio generacional aquella mañana, que por cierto eran todos de Miura, lo recuerdo perfectamente. Mi último encierro fue el 7 de julio del año 2010. Por razones que no vienen al caso, ese año yo no retransmití para la televisión española y volví de nuevo a correr a la calle. Entonces me fui a la calle Estafeta y tuve que estar corriendo con 53 años, me parece que tenía entonces, en una situación completamente nueva para mí, que la había abandonado cuando tenía 29. Por lo tanto, comprobé las diferencias que había en el encierro en esas 3 décadas que habían pasado desde entonces, y lo complicado que era correr el encierro actualmente en pleno siglo XXI. Curiosamente, aquel día, mi hijo, que entonces tendría pues 21 o 22, me daba consejos a mí, que soy supuestamente el experto, me daba consejos a mí: papá, no te pongas aquí, vete más allá, ten cuidado que vas a ir al suelo. Y resultó un encierro muy curioso por eso, porque corrí con mi hijo, que por cierto, el encierro anterior a este había sido en 1987, y ese hijo mío entonces tenía 3 meses. Por lo tanto, pude correr con él por primera vez en el año 2010. Hombre, me imagino que el día que termine de hacerlo en televisión, por cualquier causa, o porque lo hago otra cadena, o por cuestiones de edad, es muy posible que vuelva a la calle, sí. Hombre, pues sí, lógicamente que me gustaría, porque hay que tener en cuenta que para mí, que yo en principio soy un redactor de televisión española que trabajo todo el año, sobre todo con informaciones políticas y económicas, el paréntesis que supone San Fermín es una ruptura completa del trabajo convencional que hago las otras 51 semanas al año. Pero bueno, esa semana 52, esa única semana sanferminera, para mí tiene un plus especial. No solamente trabajo como periodista, que eso lo hago todo el año, sino que trabajo como periodista describiendo algo que me apasiona, y eso no sucede el resto del año. Por lo tanto, sí que me gustaría poder continuar, aunque bueno, ya por edad tampoco pensemos que me quedan muchos años, es unos cuantos nada más. Hombre, es posible, sí, yo sí conozco personas que podrían hacer esa labor perfectamente, porque primero, son corredores que tienen mucha experiencia, que conocen muy bien lo que sucede en la calle, y por otro lado son personas que hipotéticamente serían capaces de describir, de narrar con mucho detalle y con ese puntito de pasión necesario lo que está sucediendo en la calle. Y aunar esas dos cualidades no es nada fácil, pero sí hay algunas personas, sí que lo podrían hacer. La verdad es que la tauromaquia en general está amenazada. No es una cuestión solamente de la actual situación política con el ascenso al poder de partidos que hasta hace muy poco no existían. No, esto es algo ya anterior, esto ya viene de décadas anteriores. Yo creo que hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, el de que el propio festejo taurino poco a poco ha ido perdiendo interés para la mayoría de la población. Si vamos hoy en día a las plazas de toros, nos damos cuenta que la inmensa mayoría de la gente que allí está sentada son cincuentones y sesentones. La inmensa mayoría. Por lo tanto, teóricamente, si seguimos el ciclo natural, esas personas dentro de 30 años ya no serían espectadores de las corridas de toros, porque, entre otras cosas, se habrían muerto, habrían desaparecido. Y además a este factor hay que añadir otro, que es que ahora el sentimiento antitaurino ha tomado forma política. Y entonces hay muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y quizá el gobierno de la nación, en los que va a primar, va a tener el poder partidos que en principio digo, están en contra de la tauromaquia. Yo pienso que finalmente no se va a traducir de prohibición general o global desde el punto de vista político en España. Aunque sí que es verdad que puede suceder que tengamos una directiva europea que provenga desde Bruselas, en la que se eliminen este tipo de espectáculos en los que hay muerte o sufrimiento de animales. Esto sí que evidentemente iba a tener una trascendencia muy importante aquí en los festejos taurinos. Por lo tanto, yo creo que los dos factores, por un lado, el decreciente interés por parte de los espectadores de los espectáculos taurinos, más las amenazas posibles desde el punto de vista legal, sí que pueden dar al traste, no ya, pero igual en 15, 20, 25 años, con esto que hemos conocido a lo largo de los últimos 3 siglos. Yo espero que no. Lo de Tordesillas era un caso muy especial, muy espectacular. Llevaban ya años detrás de ese acto concreto de Tordesillas, del Toro de la Vega, y esa victoria que han tenido en ese lugar, yo creo que no es extrapolable al resto de espectáculos taurinos populares, callejeros, de toros, novillos, vacas de uno en uno, en espacios cerrados, circulares o cuadrados por las calles, de 2 minutos o de 2 horas. Hay tanta variedad de espectáculos taurinos populares en las calles de este país que yo creo que no es extrapolable en absoluto el caso de Tordesillas al resto de lugares.
Ahora, eso es lo que yo quisiera que pasara. No estoy seguro de que esto de Tordesillas sea un primer paso para una serie de prohibiciones más o menos escalonadas y que también en una serie de décadas, no sé cuántas, podrían dar el traste con todo lo que ahora conocemos como espectáculo taurino en las calles. Este periódico estoy seguro que va a tener éxito porque es capaz de aunar dos cosas diferentes. Una, la modernidad del siglo XXI con los medios digitales actuales, con la más rancia tradición de los espectáculos amateurs callejeros que existen a lo largo de todas las comunidades españolas en miles de lugares de nuestra geografía. Yo estoy convencido que tanto el foro como el calendario, como el blog, como la posibilidad de compartir transporte para ir a uno de los lugares en los que distintos aficionados tengan intención de acudir, puede ser un gran éxito y un lugar de reunión sobre todo de los amantes de esta fiesta popular taurina en todas sus variantes que se da en tantos lugares de España.